Hola, Dios te bendiga, querido hermano. Bienvenido a un video más aquí en nuestro canal que se llama Alcanzando Almas. Recuerda que nos estamos dedicando a hacer lectura y estudio bíblico de lo que es la palabra de Dios. En esta ocasión continuamos estudiando el libro del Evangelio según San Mateo en su capítulo 4 del versículo 1 al 11, que por título lleva Tentación de Jesús. Así también, querido hermano, te invito a que nos apoyes compartiendo este video con el propósito de que sean más personas que alcancen esa comprensión de la palabra de Dios. También así, te invito a que tengas cerca de ti tu Biblia para que vayas comparando cada uno de los versículos que vamos a utilizar para nuestro estudio bíblico. Recuerda, puedes pausar este video para que te tomes el tiempo de buscar en tu Biblia el libro, el capítulo y el versículo que vamos a leer. Así también te comento en este momento que en el transcurso de este video te van a aparecer algunas notas en la parte superior del mismo para que tú puedas ver otros videos que tenemos ya realizados de otras lecturas y estudio bíblico que te pueden servir demasiado. Querido hermano, vamos a comenzar con este estudio. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En este versículo notamos que Dios permite que el ser humano sea tentado por el diablo, pero Dios lo hace para que se pueda cumplir un propósito. Recordemos que todo creyente debe siempre estar dispuesto a la voluntad de Dios. Y vamos a hacer una comparación en el libro de Job. Repito, Job, capítulo 1, del versículo 6 al 12, en el que vamos a ver un ejemplo más de cómo Dios, Jehová de los ejércitos, le permite al diablo, a Satanás, hacer este tipo de actividades. Job 1, del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En esta lectura comprendemos que Jehová le permite a Satanás hacer estas tentaciones, pero debemos de comprender que aunque Dios le permita al diablo, porque tal y como está escrita la palabra en Job, que dice que Satanás también llegó allá al trono de los cielos y Jehová le preguntó: ¿de dónde vienes? Bueno, no quiere decir que si Dios le permite, no estamos diciendo que es el mismo Dios que hace la tentación, no. Y vamos a apoyarnos en el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 13, para comprender esta parte. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bueno, vemos nuevamente. Dios permite que esa tentación ocurra, mas no es el mismo Dios que crea la tentación. Bueno, acabamos de decir de que esto lo permite Jehová de los ejércitos para cumplir un propósito divino. Bueno, aquí en este estudio vamos a comprender que el propósito que tiene Dios es que toda la humanidad
conozca y reconozca que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, en la Biblia también podemos encontrar a dos siervos más de Dios que ayunaron la misma cantidad de días, así como lo hizo Jesús. El primero de ellos del que vamos a hablar es de Moisés, y vamos a apoyarnos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 9, que dice así: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Bueno, así como Jesús, también Moisés ayunó 40 días y 40 noches. El segundo siervo que también estuvo en este mismo tiempo es Elías. Y vamos a revisarlo en la primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, tenemos a Moisés y a Elías, pero ¿por qué es necesario ponerlos a ellos? Porque recordemos que aquí Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y de cierto modo Dios está poniendo a prueba a Jesús, así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando anduvo caminando por el desierto. Por eso también él, así como Moisés y Elías, tiene que pasar por este ayuno de 40 días. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás conoce y sabía ya en su mente que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Pero en este versículo debemos de comprender que el diablo quiso provocar al mismo Cordero para que de cierta forma él violara el plan divino que tenía Dios para toda su creación. Es decir, estaba tentando a Jesús para que utilizara su poder y poder satisfacer la necesidad de hambre que tenía Jesús. Versículo 4. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este versículo, Jesús le responde a Satanás, pero Jesús lo hace con fundamento en el libro de Deuteronomio, y vamos a revisarlo en su capítulo 8, versículo 3, que dice de la siguiente forma: Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, Jehová hizo que el pueblo de Israel confiara en él como su único sustentador. Dicho sustento que nos provee Jehová de los ejércitos tiene el poder de satisfacer todas nuestras necesidades, pero espirituales. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente, en este versículo, Satanás está provocando a Jesús. En esta ocasión, otra vez para que se oponga al plan que tiene Dios para toda su creación. En este versículo notamos que Satanás también conoce las Escrituras, porque él está citando
algo que ya había escrito el salmista, y lo vamos a encontrar en el Salmo 91 en el versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás usa este versículo que establece una confianza con Jehová para tentar a Jesús, pero lo está haciendo de cierta forma para nuevamente ponerlo en contra de Jehová. Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le vuelve a responder a Satanás y nuevamente le contesta con lo que ya está escrito. Vemos aquí que Jesús le está respondiendo cada vez al diablo con aquellos versículos que hacen referencia de la vida del pueblo de Israel durante el tiempo que estuvo en el desierto. Y en esta ocasión vamos a revisar en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masat. Este versículo hace recordar cómo el pueblo de Israel tentó a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Te invito a que te tomes el tiempo para revisar en el libro de Éxodo, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Ahí te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel está exigiendo a Moisés que requieren agua en un lugar que no hay. Por eso comienzan a preguntarse, bueno, ¿está o no está Jehová con nosotros? Y de esta forma el pueblo está tentando hacia Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, ahora vemos aquí en estos dos versículos que ya Satanás vuelve a trasladar a Jesús en otro punto más de la tierra. Y para comprender bien estos dos versículos, el 8 y el 9, vamos a leer en la primera carta de Juan, en su capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y también vamos a apoyarnos en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Con estos dos versículos comprendemos que el dominio del mundo entero está en las manos del diablo. Por eso Satanás vuelve a provocar a Jesús, queriéndole ofrecer todo lo que ya posee él. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Jesús le responde a Satanás y lo vuelve a hacer citando lo que está escrito en el libro de Deuteronomio. Pero ahora seguimos revisando en el capítulo 6, Deuteronomio 6, en el versículo 13 y 14. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Con esta respuesta que le da Jesús al diablo, Jesús de cierta forma se está comparando con el pueblo de Israel, pues recordemos que ambos, tanto el pueblo como Jesús, han sido llevados al desierto para ser puestos a prueba. Bueno, donde tenemos que reconocer que entre ambos Jesús es el único
que aprobó esta prueba que puso Jehová. Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, en este último versículo vemos que el diablo, como dice aquí, se alejó de Jesús, se fue, porque distinguió que realmente Jesús estaba dispuesto a cumplir con el plan divino de Jehová de los ejércitos. Y al final dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a recordar otra vez lo que está escrito en el Salmo 91, 11 y 12. Recordamos que dice que enviará a sus ángeles. De esta forma, ya Jehová está cumpliendo esa palabra que está escrita, pero lo está haciendo conforme a la voluntad y al tiempo de Dios. Vemos aquí que no lo hizo en el tiempo que lo dijo Satanás, sino que lo hizo conforme a su voluntad y al tiempo de Dios. Hasta aquí, querido hermano, concluimos la lectura y estudio de esta ocasión. Recordemos que seguimos estudiando el libro del Evangelio según San Mateo, y lo que es importante destacar aquí es que nuestro Señor Jesús fue tentado en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida por parte de Satanás. También algo importante que podemos recuperar de este estudio es que si nosotros estamos fortalecidos en Cristo, podremos dejar fuera de nuestra vida espiritual toda tentación que provenga de Satanás. Querido hermano, recuerda, si este estudio bíblico te ha gustado y te ha servido especialmente para tu crecimiento, para tu edificación en Cristo, te pedimos compartas este video con aquellas personas, con aquellos hermanos que tú veas que estén estudiando cada día más la palabra de Dios. También te sugiero a que te suscribas a nuestro canal Alcanzando Almas para que estés enterado del nuevo material que vamos a publicar en estos días. Nos despedimos, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.